agarra como ciertas herramientas o mini estrategias. ¿Qué quiero decir? Una operación matemática, si ocupo tal cosa dividido, si ocupo hacer tal cosa sumo. En química hay ciertos valores que nos sirven para relacionar cosas que no son tan obvias. ¿Qué quiero decir? Ya estudiamos operaciones y todos saben pasar masa en libras a masa en kilos. Genial. Cuando son unidades diferentes, ahí ya pues un poco más. Pero por ejemplo, tenemos que saber que algo llamado masa molar nos permite jugar de gramos a moles o de moles a gramos. Entonces siempre que ustedes vean gramos, quieren moles, o vean moles, quieren gramos, masa molar. También tenemos la densidad, que la densidad me permite pasar de gramos a mililitros o de mililitros a gramos, de la misma sustancia. Entonces mira, tengo gramos de agua, quiero mililitros de agua, tengo mililitros de alcohol, quiero gramos de alcohol, la densidad. De igual manera tenemos la concentración molar de sustancia. La concentración molar de sustancia me permite pasar o interrelacionar moles a litros. Tengo tal volumen, ¿cuántos moles? Le echo tantos moles, ¿cuál es el volumen? Ahora, todo eso se relaciona. Vean que con la, por ejemplo, densidad y concentración, puedo sacar el volumen y ponerlo acá. O puedo los gramos y relacionarlo con eso. Entonces puedo juntar varias estrategias, pero siempre con sentido común. Mencioné esta la densidad porque la vamos a ocupar por un par de cosas que a veces no se usa muy bien, porque es para una misma sustancia, una sustancia pura, no es para mezclas, pero ya lo vamos a mencionar. Pero contestando lo de la compañera, ¿se entiende eso de las estrategias? ¿Cómo relacionarlo? Perfecto. Ahora, contestando eso, se ingieren 200 mililitros de suero, ¿cuántos gramos de glucosa se ingieren? Y es lo mismo que este, pero al revés. ¿Cómo así? Vean que aquí, de arriba, me daban una masa, me preguntan el volumen, aquí me dan el volumen. Sinceramente, son importantes. ¿Ves? Parto del volumen que me dan. En ese caso, parto de 200 mililitros. ¿Mililitros de qué? De la solución. Con eso, lo primero es pasar a litros porque la concentración que estamos sumando es en litros. Entonces, en ese caso, yo sé que 1000 mililitros de lo que sea, en este caso de solución, equivale a 1 litro de solución. Mililitros se va con mililitros. Ya que tengo los litros, puedo usar la concentración para pasarlo a moles. Entonces, en ese caso, veo la concentración de la, en este caso, glucosa, y veo que 1 litro de la disolución va a contener 1,75 moles. ¿Moles de qué? Lo anoto. Voy a poner que es de glucosa. Escribo la palabra glucosa, la fórmula, lo que quede más fácil. Es lo mismo. Litros se van con litros y ya tengo los moles. Pero no me están preguntando moles, me preguntan los gramos. Entonces utilizo su masa molar y teniendo la masa molar, yo veo que 1 mol de glucosa equivale a 180,156 gramos de glucosa. Moles, y veo que el resultado ya me queda en gramos de glucosa. Hago el cálculo, siempre verifiquen, no yo el primer día, esto lo estoy haciendo en el aire, siempre verifiquen, si no, yo no metí las manos. Entonces, en este caso, 200 entre 1000 por 1.75 por 180.156, y eso me da una masa a mí de 63,0546. ¿Qué cosas tenían cifras? El volumen tenía cifras, 4 cifras. La concentración tenía 3, el resultado tiene que tener 3, de forma que se redondea a 63,1 gramos de glucosa. ¿Dudas con esto? ¿No claro? Ok. Vean que este mismo análisis perfectamente se puede hacer con, se tiene un suelo fisiológico con sal al 5% más a más.
y con glucosa a tal fracción molar. Y se preguntan las mismas cosas. Por eso, lo que vamos a ver a continuación igual, hay que dominar cómo calcularla, es decir, mes con esto, cuál es la molaridad, la fracción molar, pero también interpretar esas unidades. ¿Se entiende lo que digo? Ok. ¿Cuáles son las formas en las que lo expresamos? Vamos a ver todas las posibles. Solo como para partir de una ya conocida molaridad, que insisto, molaridad está en desuso, pero todo el mundo lo usa. Entonces, concentración molar de sustancia, concentración de sustancia. Ya vimos que son los moles de soluto sobre los litros de disolución. Y ejemplo, ¿cómo nos escribimos estas unidades? Por ejemplo, algo puede ser 3 mol por litro. Siempre que vean mol por litro es molaridad. Algo que sí está en desuso es que antes, en lugar de escribir estas unidades, se escribía como una M mayúscula. A veces en algunos laboratorios viejos ustedes sacan una botella y ven una M mayúscula, se refiere a molaridad. Eso sí está en desuso, eso sí casi no se usa. Si de fijo lo verían como 3 mol por litro. La palabra molaridad se utiliza la M como unidad. ¿Se entiende eso? ¿Claro? ¿Y qué significa eso? ¿Cómo se interpreta? Que en 1 litro de la disolución equivalen 3 moles del soluto. ¿No claro? Ok, perfecto. Fórmula, un ejemplo de la unidad y cómo se interpreta. Vamos a hacer lo mismo para otras. Por ejemplo, los famosos porcentajes. Voy a escribir aquí. ¿Puedo borrar esta pizarra? Tenemos porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen. Con lo que sería la fórmula, muy importante, básicamente aquí tendríamos los gramos del soluto sobre los gramos de la disolución. En realidad pueden ser unidades de masa la que sea, pero que sea igual arriba y abajo. Kilos, miligramos, por lo general gramos de soluto, gramos de la disolución, pero la misma unidad. O si lo escribo así, no me va a dar porcentaje, me va a dar fracción masa-masa. Eso ya lo estudiamos en su momento. Entonces, en ese caso me daría un valor entre 0 y 1. Tengo que multiplicar a 100 para que ya sea un porcentaje. Si están gramos arriba y gramos abajo, las unidades se cancelan, no tiene nada. La fracción masa-masa no tiene unidades. Cuando multiplico por 100 ya sería un porcentaje y podría ser que algo tenga un 3% masa-masa. ¿Cómo se interpreta un porcentaje? Si yo les digo, aquí hay el 3% de los aquí presentes son de Cartago. Entonces, ¿qué significa eso? Que de 100 personas, 3 son de Cartago. ¿Significa que aquí hay 100 personas? No, es una relación nada más, una proporción. Entonces, en ese caso, lo que significa, como es un porcentaje, va a ser con respecto a 100. 3% en una población de 100 personas. Entonces, ¿100 qué? Va a ser 100 gramos de disolución. Como es un porcentaje, va a ser con respecto a 100. ¿Y qué respecto a 100? Y la masa. Como es masa-masa, son gramos de disolución. Y vamos a decir que en 100 gramos de disolución tenemos 3 gramos de solución. Entonces mira, eso tiene un 5% de lo que sea. Significa que si agarro 100 gramos, si yo agarro esto y lo
una balanza hasta que llegue a 100, tengo 100 gramos, 3 de esos gramos corresponden al soluto. ¿Se entiende eso? ¿Todo claro? Ok, perfecto. Lo tenemos masa a masa. Ah, bueno, esa era la interpretación, le voy a poner en rojo, claro. Masa volumen. Si es la fracción masa volumen, sería únicamente gramos de soluto sobre mililitros de disolución. Pero al ser un porcentaje, lo multiplicamos por 100. Ahí sí es importante mantener gramos y mililitros. Puede ser kilos, pero sería litro ahora. Dígame. Una pregunta, cuando trabajan con disolución, es lo de, ya sea que hablemos de volumen o de gramo o de masa, es la disolución, perdón, el disolvente más lo que se agrega de solvente. No te entendí. O sea, cuando hablamos de disolución estamos hablando de lo que es el disolvente y el soluto. Okay, entonces, si hablamos de que masa de disolución es la masa, suponiendo que... Así es la masa de las dos cosas. La masa de las dos cosas. Sí, excelente. Las masas sí se suman. Y Si yo digo que aquí tengo 100 gramos de disolución, ahí están los gramos del disolvente y los gramos del soluto o los solutos. Y bueno, ya hablamos lo del volumen. No se suma, eso sí no se suma. Las masas se suman, los volúmenes se suman. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Perfecto. En este caso, igual puedo tener que algo es 3% masa volumen. ¿Y cómo se interpretaría eso? Y aquí atención, ¿qué es la más? Es más, antes de interpretar esa, voy con el volumen. ¿Cuál sería volumen? Muy sencillo, serían mililitros de soluto sobre mililitros de disolución por 100. Insisto, si no se multiplica por 100 sería fracción volumen, que sí existe, pero casi nadie lo usa. Y en ese caso se prefiere el porcentaje porque uno entiende más fácilmente porcentajes y literalmente mover la coma de lugares, así que es la misma cosa. Entonces, en ese caso, usamos las mismas unidades, pues el litro, decilitro, que serían mililitros sobre mililitros. Podemos ver unidades tipo, esto es un 3% volumen. Y ahí es más fácil de interpretar porque todo es volumen. Esto significa que como es un porcentaje, sería con respecto a 100. 100 que hablamos de volumen, mililitros. Y siempre el 100 es el total. 3% de la población, entonces de 100 personas, sería 100 mililitros de la disolución, de la mezcla, del total. Y hablamos de un 3%, vean que el 3 es un ejemplo, 5, 7, el número que sea, es solo un ejemplo en particular. Y en ese caso sería entonces 3 mililitros de soluto. Entonces, que si yo agarro 100 mililitros de la disolución, de esos 100 mililitros, 3 mililitros van a corresponder al soluto. ¿Claro eso? Ok, perfecto. Porque a veces es el más complicadillo de interpretar, porque me habla de masa y volumen. Entonces, yo sé que es un porcentaje, es con respecto a 100. Y yo sé que sería 3, pero 3 algo, 3 del soluto. Pero como es masa-volumen, gramos de soluto, sería que vamos a tener 3 gramos de soluto en 100 mililitros de la disolución. ¿Se entiende eso? Ok. Ahora, ¿cuál se usa de esos porcentajes? Cualquiera. Generalmente es lo que quede más fácil. Si yo mezclo azúcar, que es un sólido, con agua, ¿y qué es más fácil? La masa de azúcar, el volumen de agua, y se hace en un segundo. Si es una bebida alcohólica, como alcohol que es líquido, agua que es líquido, este es el más sencillo. Pero también, entonces, eso depende mucho de lo que sea más fácil o cómo se produce. Muchas veces en la realidad, en la mayoría de etiquetas no indican. Entonces uno tiene que suponerse, mira, el soluto es un sólido y el disolvente es agua, ha de ser masa o volumen. Pero también hay unos que no son tan obvios y depende de la forma en la que se produce. Por
Por ejemplo, el vinagre es una disolución de ácido acético, que va por ahí del 5%, generalmente es masa a masa, porque a la hora de cómo se sintetiza, es más fácil determinar la masa que se está agregando y formando. Pero de nuevo, si uno a veces tiene que adivinar si es masa, volumen o volumen. Lo ideal obviamente es indicar. ¿Se entiende eso que acabo de decir? Ok, perfecto. Ahí tenemos los porcentajes, son muy utilizados. Aquí voy a recordar también la fracción molar. Que la fracción molar se utiliza más que todo para gases, para cosas un poquito más científicas, por decirlo así. A nivel industrial no se usa, o a veces no se usa mucho, pero igual es importante que se pueda utilizarlo. A nivel de cálculos más profundos, ingenieriles quizás se utiliza, pero como en la vida más al día a día de un operario, si no se utiliza nada. Entonces, pero igual es bueno que lo sepamos utilizar, que sería la fracción molar. Recordemos que la fracción molar no tiene unidades y son básicamente los moles de soluto sobre los moles totales. Como no tiene unidades, generalmente es como que la fracción molar de A 0.7. Listo. Ahora, vean que como son, asumiendo que solo está formado por A y B, yo puedo sacar la fracción molar de A, pero también la fracción molar de B. Se puede hacer, es decir, si yo estoy hablando de alcohol en agua, yo puedo hacer la fracción molar del alcohol, pero también puedo sacar la fracción molar del agua. Puedo hacerlo con el disolvente también. Claro eso. ¿Cuál otro? Igual uno más técnico. Se usa mucho para cálculos en fisicoquímica, un poquito más profundos, a nivel industrial más común no se usa. Es la molaridad con L y es básicamente los moles de soluto sobre los kilogramos de disolvente. Ojo, que es el único que habla de disolvente, no fue un error. Son los moles de soluto sobre kilogramos de disolvente. A nivel científico, digamos, técnico de cálculos más ingenieriles profundos, sí se usa más, porque vean que la masa no depende de la temperatura, ni los moles, los volúmenes sí. Entonces, para quitarse el depender de la temperatura, se usa eso. Pues ya en la calle no se usa tanto, pero igual es bueno que sepan cómo calcularlo. Tenemos también las partes por millón. Partes por millón, ppm, y básicamente son los miligramos de soluto sobre los kilogramos de disolución. Eso tiene sus variaciones, que ya menciono, pero al principio es miligramos sobre kilogramo. La forma de expresar las unidades son, qué sé yo, 0.3, 0.30 miligramos sobre kilogramos, siempre que lo vean así son partes por millón, o 0.30 ppm. ¿Qué es esto de partes por millón? Un segundito, porque no me gusta que lo veamos solo como cosas que multiplicar, sino entender qué carajos es. Primero, ¿por qué partes por millón? Vean que relacionando miligramos con kilogramos, si nos acordamos de las conversiones de la escalerita de la escuela, literalmente son 6 altos. Es decir, un kilogramo de lo que sea, ¿cuántos miligramos tiene? 1 millón. Entonces, un kilogramo tiene 1 millón de miligramos. Es por eso. Entonces, lo que está diciendo es como decir partes por millón, lo que significa es cuántos miligramos hay en un kilo. Eso es lo que significa. Ahora, ¿en qué se utiliza? Las partes por millón generalmente se utilizan en cosas que están en muy pequeña cantidad. Pueden ser, por ejemplo, cosas que contaminan. Por ejemplo, la cantidad de mercurio que hay en el pescado, que ahora hay mucho mercurio y por eso no hay que comer tanto pescado, tener cuidado con eso.
el mercurio se puede indicar en partes por millón, porque son cantidades que en realidad son poquitas. Pero igual, a partir de cierto límite lo puede afectar a uno. O igual arsénico en el agua, que en casa hay cierta cantidad de arsénico en el agua, entonces se indica en partes por millón. ¿Claro eso? ¿Entienden? Compañero, ¿vas a preguntar algo? ¿Podría poner un ejemplo de la humanidad? Ahorita vamos a hacer un ejemplo de todo. De cómo se representa. Eso no lo puse. ¿Cómo se escribe mol sobre kilogramo? O si es común usar la palabra molal. No es tan común, prefiere esto, pero las dos funcionan. Y se interpreta de nuevo que hay 3 moles de soluto por cada kilo de disolvente. Ahí sí hay que saber que es disolvente y no disolución. Ahorita ustedes van a calcular todo. Díganme. Porque son moles de gramos o kilogramos y no moles de mol. Ok, mol entre mol sería la fracción molar, porque eso ya existe. Y también por definición a alguien se le ocurrió que fuera mol, kilogramo, y le digo, eso se llama mol. No sabía la parte histórica porque prefirió kilos y no. Pero para cálculos y todo no es una fracción. Depende de lo que se busca. Y en un segundo, a ver si me falta alguna. Siempre me falta una, pero lo veremos sobre la mano. No importa. Cosas importantes, ya con eso pueden calcular cualquiera. Es más, por ejemplo, ya sea que alguno de ustedes estudie microbiología o que haya visto algunos exámenes en sangre, hay otras unidades que no están aquí. No significa que estas son las únicas que existen, pero ya con esto puede calcular literalmente cualquiera. Habiendo dicho eso, vamos a poner un ejercicio. Quiero que ustedes calculen todas estas y aparte una nueva que no vimos, pero que igual perfectamente la pueden calcular. ¿Cuál es el ejercicio? Lo voy a escribir por acá. Ok, vamos a ver, ustedes están en la panal y van a producir casita. Entonces, literalmente mezclan 60 mililitros de etanol. El etanol tiene una densidad generalmente masa molar, una densidad de 0.789, pongamos sobre 20.
en la panal, vamos a mezclar 60 mililitros de etanol con suficiente agua, no mencioné el volumen, para tener 200 mililitros de disolución. La disolución resultante tiene una densidad de 0.960 gramos por mililitro. Hay muchas más similares, 3 densidades que se puede confundir, no todos usan todo. Y la pregunta es, vamos a determinar las concentraciones. Vamos, de nuevo, es muy subjetivo, de fácil a más difícil, pero porcentaje de volumen. Vamos luego con porcentaje masa-volumen, luego con porcentaje masa-masa, luego con la molaridad. Ya con eso podemos sacar sí, ya todas son igual sencillas, la molaridad. La fracción molar y vamos a sacar las partes por millón y vamos a sacar miligramos por decilitros. Esa no la vimos, pero es algo, una unidad que en los exámenes. Entonces adelante, compañeros, vamos a dar